Bienvenidos a Romelina lo explica todo. Para esta semana les traigo un book haul con los primeros 6 libros de la colección Grandes Novelas de Aventuras de Salvat. Así que empecemos. Y bueno, ya hace unas semanas les subí un video contándoles todos los detalles generales acerca de esta colección para que sepan en dónde la pueden comprar, cuánto va a costar y como todas esas cositas, todas esas dudas que podría ser que a ustedes les surgiera y que quisieran saber antes de decidirse si comprar o no esta colección. Les conté también algunos de los autores que van a incluir, pero hoy quería hablar ya específicamente de los primeros 6 libros que contiene la colección. Los primeros 6 libros que, como saben, me mandó Salvat para que les pudiera hacer todos estos adelantos. Y bueno, para que supieran más o menos qué tipo de historias se van a poder encontrar en Grandes Novelas de Aventuras. Voy a tratar de irme rápido porque tengo muchas cosas que contarles acerca de estos libros y no quiero que el video se haga muy largo. Y voy a empezar obviamente con este primer tomo que muchos de ustedes seguramente ya lo tienen en casa porque salió hace unas semanas ya lo pudieron ver en puestos de revistas, en Sanborns, en muchos lugares. Si pueden, déjenme acá abajo dónde lo han comprado ustedes para que las otras personas pues vayan viendo pues dónde lo pueden encontrar, y acá abajo también se haga una comunidad y se pueden ayudar entre ustedes a conseguir todos sus tomos en diferentes estados de la república, ¿no? Y bueno, este primer libro es La Isla del Tesoro, escrito por Robert Louis Stevenson. Este escritor era escocés y primero publicó su historia a través de la revista infantil Young Folks del año 1881 a 1882, y ya después se publicó ya de forma íntegra como con forma de libro en 1883. El nombre original en inglés era The Sea Cook, o también fue conocido como Treasure Island, que bueno, esa es la traducción de Isla del Tesoro que tenemos en español. Y bueno, ahora hablemos un poco de qué se trata esta historia. Todo comienza cuando un marinero llega a la posada del padre de nuestro protagonista llamado Jim Hawkins. La vida de este joven cambiará porque después de conocer a este misterioso personaje, el cual morirá repentinamente, Jim encontrará entre las pertenencias de este marinero un mapa que revela la ubicación exacta de un tesoro enterrado en una lejana isla. Así que Jim con un grupo de amigos se embarcarán en un viaje para buscar este tesoro, pero un montón de problemas y aventuras se les presentarán en el camino, por lo que tendrán que hacer uso de su astucia para conseguir todos sus objetivos. El libro se escribió a partir de la inspiración que sintió el autor después de ver un mapa que su hijastro de 12 años dibujó en acuarela. Él empezó a ver las zonas que había dibujado el niño y le empezó a dar nombre a cada uno de estos lugares, y fue así como poco a poco empezó a armar una historia alrededor de ese dibujo. Y aunque el autor nunca en su vida había conocido a un pirata, sí que estaba familiarizado con el mundo marítimo, ya que tanto su abuelo como su padre trabajaron como ingenieros en la reparación, en el mantenimiento de diferentes faros en Escocia, por lo que el autor de pequeño los acompañó a muchos de estos viajes y así fue como aprendió cómo era la vida en el alta mar, aparte de muchas historias que tenían estos familiares que le contaban a él. Pero otra cosa interesante de este libro es que el autor hace muchas referencias a embarcaciones, personajes y lugares que existieron en la vida real. La novela es una historia de aventuras donde vamos a conocer a muchos piratas y muchas personas que se van a cruzar en el camino de Jim y sus amigos, pero el tema principal de la novela podría decirse que es una novela de crecimiento, porque vamos a ver cómo los protagonistas crecen, cómo pasan de ser niños a adultos, y veremos cómo enfrentan su camino por la moral en un mundo plagado de piratas, dinero, excesos y ambición. Por lo que creo que en este libro vamos a poder ver como ese camino del héroe. Vamos a ver cómo Jim va a cambiar en estas etapas de su vida, lo vamos a ver madurar.
y vamos a ver qué tal está. Yo de estos 6 libros que hoy les voy a contar solamente he leído 2, así que algunas de las reseñas que hoy les voy a estar haciendo aquí, más que reseñas, son sinopsis y algunos datos extras para que puedan conocer mejor la historia y ustedes se animen, para que vean, ustedes sepan decidir si los quieren comprar o cuál les interesa, o que vean qué historia les llama más, y por lo cual solamente les puedo dar una opinión como más específica de estas 2 historias que ahorita les voy a contar, y ahorita les voy a decir cuáles ya leí y cuáles no. Pero la historia del tesoro no la he leído y creo que sí es uno de los que más me emocionan, sobre todo por la forma en que empezó toda esta historia, lo que les cuento del autor y cómo empezó todo a través de un dibujo, ¿no? Cómo un dibujo puede disparar la inspiración para crear una nueva historia. Y bueno, eso se trata este primer libro. Ahora vamos a pasar a la segunda novela, que es Robinson Crusoe, que se trata de una novela inglesa escrita por Daniel Defoe, y esta fue publicada en 1719, así que es bastante previa a varios de los libros que ahorita les voy a contar, por lo que es una de las grandes novelas inglesas de todos los tiempos, muy conocida. Y un detalle muy importante de este libro, y que yo no sabía, es que aunque muchos como yo lo conocemos como Robinson Crusoe, en la primera edición del libro el título era mucho más extenso, tan extenso que se los tengo que leer, y no puedo dejar de pasar este detalle porque en serio nunca había visto un título tan largo. Pero bueno, el título original de este libro es La vida e increíbles aventuras de Robinson Crusoe de York, marinero, quien vivió 28 años completamente solo en una isla deshabitada en las costas de América, cerca de la desembocadura del gran río Orinoco, habiendo sido arrastrado a la orilla tras un naufragio en el cual todos murieron menos él, con una explicación de cómo al final fue insólitamente liberado por piratas, escrito por él mismo. Y bueno, creo que ese título dice todo, ¿no? Porque prácticamente nos está contando toda la historia, nos está contando todo el argumento, y creo que entiendo por qué pues decidieron dejarle mejor el título simplemente como Robinson Crusoe. Pero en la primera edición, en la portada venía todo ese texto como el título, ese era el título original. Pero bueno, no se preocupen ni crean que esto es un spoiler. Bueno, la verdad para mí no es un spoiler, porque aunque yo no he leído este libro, creo que ya es parte como del imaginario literario de muchas personas, y aunque no hemos leído el libro, por lo menos en mi caso, pues ya igual sabía cómo acababa, ¿no? Porque lo importante de esta historia es ver cómo sobrevive Robinson Crusoe, haciendo uso de todas las herramientas que tiene a su disposición, pero también aferrándose a sus ideales morales y religiosos, pues para no perder esa civilidad, como para no perder esa esencia de humano y poder pues no convertirse ahora sí que en una criatura salvaje, ¿no? Y poder así sobrevivir y esperar a que alguien lo llegue a rescatar. Este libro también es muy importante porque muchas personas han podido encontrar en su personaje principal un claro ejemplo del prototipo del colonialismo británico, cosa súper importante para la sociedad europea, ya que en Robinson Crusoe se pueden encontrar muchos ideales de el hombre que se hace a sí mismo, que puede decirse que de cierta forma llega a domar a la naturaleza y hace suya esta tierra prometida en la que está varado. Y bueno, aunque parezca algo muy diferente, siento que sí muchos ciudadanos colonialistas pudieron verse reflejados en este protagonista, porque es lo que hacían muchas personas que llegaron a América o que estuvieron descubriendo, colonizando otras partes fuera de Europa, porque aunque obviamente esos espacios ya estaban habitados, ellos llegaron pues como a hacerse cargo de todo, llegaron a domar a esta naturaleza, llegaron a conquistar todas estas civilizaciones que ya existían, y pues veían en Robinson Crusoe como ese ideal, ¿no? De todo lo que se necesitaba para poder lograr ser un conquistador, un colonizador, pues ahora sí que bien hecho y derecho. Así que este libro, cuando salió, se convirtió en un éxito inmediato que sigue siendo muy popular incluso aún en nuestros días, y de hecho todavía lo tenemos muy bien ejemplificado en historias como El náufrago, una película protagonizada por Tom Hanks. Y no sé, o sea, yo también incluso veo tintes de esta historia
por ejemplo en Jumanji, con ese protagonista Alan Parrish, que no sé si lo recuerden, que también logra sobrevivir creo que como 26 años dentro de esta jungla, ¿no? Y luego regresa al mundo pues ya de los humanos, pero igual él, pues a pesar de ser un personaje en apariencia débil al principio, pues también logra sobrevivir, ¿no? Creo que entonces este protagonista es muy importante, por eso incluso en nuestros días, aunque pareciera que va muy del lado del europeo colonizador. Creo que ahora nosotros también ya como en este mundo moderno podemos entender un poco esa parte de la historia, de esa parte de esas colonias a través de este personaje y bueno, todo el pensar europeo de aquella época. Por lo tanto, también me parece que va a ser un libro muy interesante de leer. Y bueno, eso es todo lo que tengo que decirles de Robinson Crusoe. Ahora vamos a pasar a La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. Esta es una novela francesa publicada por entregas en el diario Le Temps en 1872 y después se publicó de forma íntegra en un libro en 1873. En esta historia nos van a contar todo acerca de un caballero llamado Phileas Fogg, que va a hacer una apuesta a que puede dar la vuelta al mundo en globo aerostático tan solo en 80 días. Todo esto él lo deduce porque se basa en un cálculo que lee en un periódico y pues le quiere demostrar a sus compañeros que él puede hacer esa hazaña. Y a través de este viaje el autor no solamente nos presentará grandes descripciones geográficas, sino que también jugará con el tema del dominio del tiempo gracias a los avances tecnológicos a mano del humano. Y bueno, a través de las páginas veremos cómo el protagonista Fogg hará esta excursión a través de muchos lugares exóticos y podremos leer cómo Verne utilizará muchísimo su imaginación para contarnos a detalle toda esta travesía a contrarreloj. Se cree que Verne se inspiró en un personaje de la vida real, un estadounidense llamado George Francis Train, el cual hizo un recorrido similar en 1870. Y como ya les dije, este libro se publicó en 1873, así que solamente con 3 años de diferencia, Verne se puso a escribir como una historia muy contemporánea de algo que realmente estaba pasando en sus tiempos. Aparte de que la personalidad del protagonista también tiene que ver mucho con este señor, pues que tuvo una vida tan peculiar. Como dato extra, les cuento que este mismo señor, George Francis Train, rompió el récord de la vuelta al mundo en globo, que bueno, primero él lo había logrado en 80 días, después otra persona lo había logrado creo que en 70 y tantos días, y después él, para no quedarse atrás, volvió a romper la marca y lo logró en tan solo 67 días. Así que ya ven, la realidad no está muy lejos de la ficción, y aunque sin duda Julio Verne tiene muchísimas novelas de dónde escoger, sobre todo en las aventuras, porque para este tema es un maestro y me emociona mucho volver a adentrarme en su escritura. Este es uno de los libros que ya leí, de esta colección, y les puedo decir que este libro es genial para pues echar a volar la imaginación, porque con todas las descripciones que hace el autor, en serio a veces logras sentirte parte de ese viaje, logras sorprenderte, sentirte asombrado por las cosas como que están viendo los protagonistas, y sobre todo para el público más joven creo que es algo increíble. Si estás extrañando mucho viajar en esta pandemia, probablemente este libro va a hacerte muy feliz. Ahora hablemos de Las aventuras de Tom Sawyer. Este libro también ya lo he leído y de hecho lo releí hace poco. No sé si ustedes ya han seguido el canal, ya habrán visto que creo que sí fue en 2019 les traje la reseña de esta novela, ya ahora como adulta, porque pues yo había leído ya en mi juventud, primero de niña y luego lo releí ya como adolescente, y bueno, ahora visité la historia ya de forma adulta. Y bueno, les cuento un poquito más de este libro. La novela se publicó en 1876 y fue escrita por el estadounidense Mark Twain. Y en la historia vamos a conocer a Tom, un niño muy travieso que vive en un poblado que se encuentra a
las orillas del río Mississippi, en tiempos previos a la guerra de secesión. Tom es un poco como un niño problema porque en serio se mete en muchísimas dificultades. Pasa su tiempo jugando, saltándose las clases, peleándose con otros compañeros. Y bueno, es el terror de su tía Polly, me parece que se llama, que es quien lo cuida y quien, bueno, lo educa y con quien vive, ¿no? A través de las infantiles aventuras de Tom, el autor nos presentará la realidad esclavista de los estados del sur de Estados Unidos, así como la llegada de la inminente guerra. Y a mí sí me resultó muy interesante que, a pesar de que es una novela infantil, la historia sí que está cargada de escenas algo violentas y sobre todo crudas, porque pues podemos ver la realidad de lo que estaba viviendo la sociedad en esos momentos de tensión. Y bueno, creo que es por eso que este libro es uno de esos grandes clásicos de la literatura estadounidense, porque dejan ver mucho de su historia como país. Creo que este es uno de esos libros perfectos para empezar a leer clásicos, porque no es muy denso, a pesar de que les cuento esto, que tiene algunos detalles oscuros. Para nada se hace una lectura densa. En realidad es una lectura muy sencilla, muy fácil, que a alguien que quiera empezar a adentrarse en la lectura de clásicos le va a resultar genial, porque la fluidez del libro se va muy tranquila. Y aparte pues mantiene siempre al lector como en un suspenso de qué es lo que va a pasar, porque en serio el protagonista se pone en unos peligros muy grandes. No es como una historia infantil en la que sabemos que todo va a salir bien, sino que tiene algunos giros que en serio nos preocupan incluso a nosotros como adultos. Y otra cosa interesante de este libro es que su protagonista, Tom Sawyer, aparece en otras novelas también escritas por Mark Twain. Una de las más conocidas es Las aventuras de Huckleberry Finn, que se publicó en 1884, y el protagonista de ese libro también sale en este otro. Así que vamos a tener esa segunda parte, vamos a tener esa otra parte de la historia, pero ahora todo va a girar alrededor de Huckleberry Finn, que es un compañero, es una persona, un niño que vive en el mismo poblado que Tom Sawyer y que tienen ahí como sus acercamientos. Así que bueno, vamos a volver a ver a Tom en esa otra historia, pero también va a aparecer en otros libros que no son tan conocidos, como uno que se llama Tom Sawyer en el extranjero, que se publicó en 1894, y otro que se llama Tom Sawyer Detective, que se publicó en 1896. La verdad, estos otros números yo no los he visto publicados en español, pero quién sabe, de verdad, a veces ustedes me sorprenden en los comentarios con ediciones que yo nunca he visto en mi vida. Puede ser que sí estén por ahí editadas por alguna editorial mexicana o española. En mi caso yo nunca los he visto, pero me parece todavía más curioso que el autor también tiene otros trabajos inconclusos de este mismo personaje. En total fueron otras 3 novelas que el autor ya había empezado a escribir. Solamente una de ellas alcanzó a terminar como la trama del libro en general, y las otras 2 sí solamente alcanzó a escribir algunos capítulos. Pero bueno, ahí se quedaron también 3 historias de Tom Sawyer que pues él nunca acabó, y yo de verdad no sabía que había tanto material de este protagonista. Y pues como les digo, creo que este también es como un imprescindible y un libro muy fácil para adentrarte en todo este mundo de libros clásicos. Y aparte, bueno, creo que es uno de los libros más referenciados también en el cine y en la cultura popular, por lo que, pues bueno, es de esos libros que tenemos que leer algún día. Ahora vamos a platicar de un libro que es totalmente desconocido para mí. La verdad, yo no conocía casi nada de este autor. Como que ya los nombres por ahí se me habían topado en alguna lectura o en algún libro que hablara de literatura. La entrega número 5 de esta colección se llama Los Tigres de Montparnasse y está escrita por el italiano Emilio Salgari. Esta novela se publicó por entregas también entre 1883 y 1884, pero primero se publicó con el título de El Tigre de Malasia, pero después en 1990 se publicó ya la versión íntegra en formato de libro y se le dejó este nombre de Los Tigres de Montparnasse. Esta novela es la primera de lo que se conoce como el ciclo
Piratas de la Malasia, la cual es una saga de libros que cuentan las aventuras de un pirata malayo llamado Sandokan. En total son 11 libros y dentro de la colección de aventuras ya se han anunciado otros 2 títulos de esta saga de los Piratas de Malasia. Uno es La Última Batalla y el otro La Venganza de Sandokan. Pero también se anunció ya otro libro de este mismo autor que se llama El Corsario Negro, pero ese es el primer título de otro ciclo que se llama Piratas del Caribe. Así que esa es una saga diferente con unos personajes diferentes, pero pues escritos por este mismo autor. Me parece algo interesante. Yo no tenía idea de nada de todo, de todo este mundo, todos estos personajes que tenía este autor que fue tan prolífico. Pero ahora, regresando en cuanto a la trama de este primer libro, la historia nos va a contar cómo el pirata Sandokan va a pelear contra holandeses e ingleses para devolver a su pueblo lo que estos colonizadores europeos les han arrebatado. A su lado siempre va a tener a su fiel amigo Yáñez, y también a sus cachorros, que es como él le llama a sus tripulantes, a la tripulación de sus embarcaciones. Y ellos van a correr un sinfín de aventuras muy peligrosas con escenarios muy exóticos. Y bueno, creo que ya sabemos más o menos lo que nos espera. Son piratas, pero pues más al estilo asiático. Pero me parece muy curioso que este personaje principal, Sandokan, está inspirado en un personaje también de la vida real, el cual se llama Carlos Domingo Antonio Genaro Cuarteroni Fernández, el cual fue un capitán español de un navío mercante, pescador de perlas y carey, explorador, cartógrafo y aventurero abolicionista. No sé qué tanto se apegue la historia real de ese personaje español a la historia de Sandokan. No sé cómo qué tanto esté inspirada la ficción en la realidad, pero con todo lo que leí acerca de lo que hizo este capitán español, pues quién sabe, habrá que investigar más de él y leer estos libros. Pero pues me pareció algo muy fascinante, ¿no? Que parecieran personajes que están sacados de la ficción, pero no, son personajes de la vida real que inspiraron todas estas novelas. Y por último les voy a platicar de este libro que se llama Colmillo Blanco, escrito por el estadounidense Jack London. La novela fue publicada en 1906 por entregas y la historia nos va a contar todo el camino de domesticación que vivió un perro lobo salvaje. La historia transcurre en el territorio invernal del Yukon en Canadá durante la fiebre de oro de Klondike a finales del siglo XIX. Se cree que la novela es una alegoría del progreso de la humanidad desde la naturaleza hacia la civilización. Y parece que el autor en su libro nos quería mostrar cómo la violencia intervendrá irremediablemente en todas las sociedades. Otra cosa que también tienen que saber es que Colmillo Blanco se trata de una lectura complementaria de otra novela muy famosa del autor titulada La llamada de lo salvaje, la cual se trata de un perro doméstico secuestrado que debe hacer uso de sus salvajes instintos para sobrevivir y prosperar en los bosques de Alaska. Vamos a tener un contraste, ¿no? Porque en este libro tenemos un perro salvaje que viene directo de la naturaleza y que va a ser domesticado y que se va a enfrentar como con todas estas características del mundo humano al que ahora se tiene que adaptar, mientras que en esa otra novela vamos a tener pues un perro domesticado que pues se va a enfrentar a la locura, a la inmensidad de la naturaleza y bueno, hacer pues ahora sí que como retroceder a su instinto salvaje, a su instinto de lobo para enfrentar estas cosas. Yo la verdad no he leído ninguna de las dos novelas, pero si les soy sincera, este libro es el que más me emociona de todos los 6 que ahorita les acabo de contar,
porque me llama mucho esa perspectiva canina. Y no sé a ustedes, pero a mí como que toda esta historia del humano, lo salvaje, lo animal, me da muchas vibras de esta película que se llama The Revenant, la cual también está basada en una novela. Y aunque allá el objetivo es como una venganza, que el tema principal todo gira alrededor de una venganza, bueno, vemos cómo pues se enfrenta el humano a la naturaleza, ¿no? A cómo sobrevive con esa idea en la cabeza. Solo que en este libro, bueno, todo va a ser con una perspectiva canina, algo muy parecido, pero a través de los ojos de un perro, lo cual me parece fascinante. Ya quiero empezar con este libro. Y en el primer video que hice acerca de las grandes novelas de aventuras, varios suscriptores me contaron que con este libro fue que muchos de ustedes se acercaron por primera vez a los clásicos. Creo que por ahí me dicen que este libro lo daban en las escuelas públicas o leían una parte de este libro en sus años escolares, pero en mi caso yo soy completamente ajena a las historias de Jack London. La verdad, nunca he tenido un acercamiento con este autor, creo. Y bueno, me pareció interesante saber por qué se le daba tanto esta historia a los lectores más jóvenes aquí en México, porque por lo que entiendo las personas que me escribieron son personas que crecieron en México. Entonces creo que este sí es un libro que en otras generaciones se estuvo leyendo como inicio del camino lector. Y bueno, ya aquí simplemente es que ya quiero leerla, quiero entender, quiero saber por qué, me quiero enterar, quiero ser parte de esto. Y por eso es lo que más me emociona. Aparte de que a mí me encantan estos perritos lobo. Yo de chiquita también tuve un perro así y es una historia ahí un poco triste con ese perro, pero siempre lo recuerdo con mucho cariño y siempre tengo la esperanza de volver a tener unos de estos, un perro de este tipo como mascota, porque me parecen hermosos. Y bueno, no sé, siento que en general todo lo que tiene que ver como con toda la ambientación de este libro me llama mucho la atención. Y pues como les digo, por eso es uno de los que más me emociona. Aparte de que la portada está increíble, como ya les dije en ese otro video, es una de mis favoritas. Y bueno, ya con eso termino la sinopsis de estos libros. Como tal, no son reseñas porque les digo, no he leído todos, pero sí les quería contar aquí como un poquito más para que ustedes se decidan, para que vean si les interesan estos libros, para que vean más o menos por dónde van, para que conozcan un poco más también de estos autores, que siento que muchas personas no están familiarizadas con ellos, y por eso pues quería acercarlos un poquito más a su conocimiento, para que les perdieran el miedo y vean pues lo que nos va a ofrecer esta gran colección. Acá abajo en la caja de descripción les voy a dejar las redes sociales y el sitio web de Salvat para que tengan más información acerca de esta colección. Y también, bueno, si les interesa, por acá en la i también les voy a dejar mi otro video donde les estuve dando más información. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, recuerden darle like, suscribirse al canal o darle a la campanita para que YouTube te avise cuando tengo un nuevo video. También por acá te dejo mis redes sociales para que sigamos platicando por allá y para que te enteres de lo que estoy leyendo en tiempo real. Eso es todo por hoy y espero verlos pronto aquí en algún otro video. ¡Hasta luego!